Shalom a todos, te saludamos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Edo. Para los que se suman a este canal por primera vez, estamos en una comunidad hebrea de estudiantes de Torá y venimos a compartir una nueva porción que concluye esta semana, que es la porción llamada en hebreo Kitizá. Es la porción número 21 de la Torá y está empezando a terminar el libro de Shemot, el libro de Éxodo, y estamos en una porción bastante delicada y trascendental para la historia del pueblo del eterno Dios, porque hay eventos trascendentales, hay eventos que afectaron no solo al pueblo protagonista en aquel momento, sino que sus consecuencias hoy están en medio de nosotros. Vamos a estudiar en esta porción que arranca en el capítulo 30 y termina a mediados del capítulo 30 y termina en el capítulo 34. Vamos a ver varios eventos. El primero de ellos es el pedido de un censo. Así arranca. Kitizá se traduce cuando censes. Y es la instrucción que le da el eterno Dios a Moisés. Realiza un censo de los israelitas. La condición era presentar un medio shekel. Era una contribución, un valor simbólico, donde el rico y el pobre daban la misma cantidad, y era para rescatar el alma y evitar que mortandad o plaga venga en medio de ellos. Vamos a explicar este tópico. A partir de allí, la próxima tarea son las instrucciones dadas a Moisés para preparar el aceite de la menorá y el incienso del Ketoret. También hay una instrucción para preparar un lavacro, un lugar donde al ingreso del tabernáculo, donde se iban a lavar pies y manos los que ingresaran antes de presentar sus ofrendas y sacrificios. La porción avanza con la designación de los arquitectos encargados del desarrollo de la obra. El Eterno le presenta a Moisés en la altura los nombres de Bezalel y Aholiab, que se van a encargar de diseñar cada una de las piezas cuya instrucción ya fueron dadas en las porciones anteriores. Recordemos, estamos sobre el monte Sinaí, están pasando ya 39 días de permanencia en las alturas y es Moisés lo que está recibiendo esta instrucción. El capítulo 31 concluye con el Shabbat. Esta es la última instrucción que recibe Moisés antes de descender. Posterior a eso, el Eterno le entrega las tablas preparadas por él y escritas con el dedo de Dios. Así inicia el capítulo 32, finaliza el 31 y comienza el 32 con un agravante. En el capítulo 32 el Eterno le dice a Moisés: desciende, tu pueblo se ha corrompido. El descenso de Moisés es necesariamente encontrarse con una situación catastrófica. Habían desarrollado o habían diseñado un becerro de oro. Este evento que se conoce y se lee en toda congregación como modelo de idolatría y de corrupción, más allá de eso es uno de los eventos trágicos que vivió aquel pueblo, pero que hasta hoy tiene consecuencias. Es un descenso espiritual terrible. El otro descenso espiritual terrible es cuando los espías entre comillas, enviados por Moisés a recorrer la tierra prometida, traen un informe bastante negativo desde su punto de vista, y esa es la segunda caída espiritual que tiene el pueblo. Estos dos eventos han marcado al pueblo del Eterno y hasta hoy se sufren esas consecuencias porque todavía el becerro de oro tiene vigencia. Pero también tiene vigencia el antídoto, porque a partir de ahí Moisés, luego de purificar al pueblo, matando a aquellos que intervinieron
en este acto de idolatría, sube otra vez y va a iniciar los segundos 40 días. Allí va a ir a pedir perdón y misericordia. El Eterno se va a revelar dándole 13 atributos de misericordia con los cuales Él renueva la apuesta por este pueblo y le pide a Moisés: desciende para que prepares las tablas, las segundas tablas como las primeras. Esta es la segunda instrucción. Van a pasar otros 40 días. Moisés va a descender en el día primero del mes sexto para presentar estas tablas. Cuando él vuelva a subir, allí se va a encontrar va a tener un nuevo encuentro con el Padre Eterno y va a traer esas segundas tablas ya escritas con la instrucción del Eterno, pero con la mano de Moisés. Finalmente, su descenso es luminoso, su rostro resplandece a punto tal que tuvo que ponerse un velo, y a partir de allí él va a pernoctar va a estar separado del campamento, cerca del tabernáculo, porque el Eterno va a empezar a tener un vínculo más estrecho. Así concluye la porción en el capítulo 34. Vamos a estudiar rápidamente porque hay mucha información, no se van a poder tocar todos los tópicos que tiene, pero los más relevantes. Vamos a ver la conexión, la desconexión y la reconexión. Sería de esta manera. El asunto es entender lo que refiere el título de esta enseñanza, que es: todos somos uno. Si no comprendemos eso, si no entendemos que somos parte de una unidad, no somos entes individuales, como aparentemente se nos ve. Si no comprendemos eso, nunca vamos a estar más expuestos a becerros de oro que a rostros luminosos como el de Moisés. Vamos a arrancar. ¿Cómo cuenta Yahweh? ¿Cómo cuenta Yahweh? Si manda a hacer un censo, y vamos a tratar de entender el versículo 11 del capítulo 30 de Éxodo, dice: Yahweh habló a Moshe diciendo: cuando censes a los israelitas para establecer su número, cada uno deberá entregar una moneda, una contribución al Señor como rescate de su alma, para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa de este censo. Esto es lo que debe entregar todo aquel que sea censado: medio shekel. La unidad monetaria para todos los efectos del santuario es el shekel, que equivale a 20 gueras, medio shekel como ofrenda al Señor. El rico no dará más de medio shekel, ni el pobre dará menos. Todos darán lo mismo para el rescate de su alma. Estas son las primeras instrucciones. Hasta el versículo 15 he leído: un medio shekel, no un shekel entero, para rescatar el alma, para poder contar el número de israelitas. O sea que para determinar el número de israelitas había que dar un medio shekel. Para entender cómo cuenta el Señor, lo que el Eterno, el Padre Eterno, lo que está contando, tenemos que entender que Kitizá significa cuando levantes, cuando eleves. ¿Qué cosa? Conciencias. Estamos en el punto donde el Eterno quiere saber quiénes son los que están en condiciones de aprovechar ese tabernáculo que mandó a diseñar y poder ser parte de la indumentaria sagrada del sacerdote. Las porciones anteriores de Terumá y Tetzabé refieren a la construcción del tabernáculo y el vestuario del sumo sacerdote. Ahora viene un asunto: ¿quiénes están a la altura de semejante evento? ¿Quiénes están a la altura de poder ser comprometidos con el pacto celebrado en Sinaí? ¿Quiénes están en condiciones? Entonces
no es cuando cuentes o cuando censes, sino cuando levantes. Esta es la traducción de esa palabra. Cuando levantes conciencia, los que la eleven tendrán que dar medio shekel. ¿Por qué medio shekel y no un shekel entero? Porque el medio shekel es simplemente el sentirse incompleto, el sentirse, la unidad del santuario, la unidad simbólica era el shekel completo. Por lo tanto, cada uno no podía sentirse uno, no podía sentirse pleno, y esta era la forma de medirlo. Cuando alguien tiene conciencia de reino, sabe que la única plenitud que tiene es una conexión vertical con el Padre Eterno, que lo hace pleno, pero su plenitud termina cuando expresa al Eterno en sí mismo y hacia el prójimo. Esa es la unidad del shekel, esa es la plenitud del shekel. Por eso, para romper con esta sentencia que está traducida en todas las Torá y en las Biblias españolas, cuando cuentes o tomes censos, tenemos que aclarar: prohibido contar. ¿Por qué está prohibido contar? Porque limitas. Cuando decís tengo 7, es porque limitaste la materia. Estás limitando a un Dios eterno, un Dios infinito, un Dios que no tiene principio ni fin. La luz infinita no tiene una medida, no tiene una medición. Pero cuando yo cuento, limito. Cuando yo digo, este es mi presupuesto, cobré esto, ¿qué voy a hacer? No voy a llegar. Yo no estoy negando ese presupuesto, hay que hacerlo. Pero el que actúa ahí, el que tiene que actuar, es nuestra conciencia en elevarse. El ejemplo más directo es la situación que le tocó vivir a Yeshua, nuestro Señor, en medio del descampado, donde Él estaba predicando a familias de distintos lugares que lo habían venido a encontrar. Y caída la noche, Yeshua en el capítulo 6 de Juan dice, bueno, muchachos, denle de comer, le dice a los discípulos. Y los discípulos levantaron sus cabezas y vieron, dice que había 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres, lo cual en promedio puede estar hablando de 15.000 personas, entre 15 y 20.000 personas. La tarde caía, los proveedores de pan, de alimento, no estaban disponibles y en medio del campo había que caminar cierta distancia hasta la ciudad más próxima. Todos empezaron a balbucear y a sacar cuentas, empezaron a contar. No hicieron quitizá, hicieron cuentas. Felipe dice, tengo 200 denarios, ¿cuánto pan podemos comprar para esta gente? 200 denarios son 6 meses de trabajo. Porque un denario es el pago de un día. En 200 días hay 6 meses y 20 días. ¿Qué quiero sacar esta cuenta de que estoy contando, ¿no? Pero Felipe tenía una buena cantidad. En la moneda local de tu país, donde estés, calcular cuánto es el sueldo de un empleado promedio y multiplicarlo por 6. Y te va a dar que Felipe no venía con los bolsillos vacíos. Los discípulos no eran de mala calidad financiera. Sin embargo, vieron que lo que tenían no alcanzaba para cubrir la satisfacción de los caminantes, de los peregrinos y fieles que venían detrás de Yeshua buscándolo a él. Hasta que Andrés dijo, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, volvió a contar. ¿Qué hacemos con esto? Todos contaban y Yeshua no contaba. Yeshua miraba hacia arriba y dice que bendijo los alimentos. ¿Qué es esto que bendijo? Simplemente imaginó o diseñó en su mente el alimento suficiente para esta gente y entonces se produjo la multiplicación, porque su conciencia no bajó a la altura de los discípulos, sino que nunca se contaminó de ese pensamiento.
Eso es el prohibido contar. El prohibido contar. Cuando nosotros le ponemos precio, le ponemos y decimos está caro, está barato, lo que estamos haciendo es limitando. Estamos descendiendo nuestra conciencia. Es todo un tema, es todo un cambio mental, un cambio cultural. Verajá o bendición, la verajá o la posibilidad de bendecir necesita que no cuentes. ¿En qué aspecto? En este. Bueno, ayer le di a esta y ahora le voy a dar a esta, entonces ya cubrí las dos bendiciones que iba a hacer este día. Cuando yo limito de esa forma, cuando vivo de cálculos, de estadísticas en lo que es bendiciones, no le doy continuidad. La bendición siempre mira cuál es la próxima oportunidad. No tiene en cuenta cuántas hizo, sino la próxima oportunidad de ser agente de luz, de ser un proveedor de ser acá, de dar y de dar. Y por eso es la única forma de trascender. A través de la bendición nosotros trascendemos, rompemos la barrera de los límites terrenales. ¿Qué quiero decir? Mi vida, tu vida es finita. Va a llegar un día que no vamos a pertenecer al plano material. Pero en la manera que nosotros hayamos dado continuidad a la bendición, en las distintas maneras. Yo espero que esta enseñanza, o lo que me permite recibir el Eterno para transmitir, sea una bendición y que no quede en 45, 50, 55 minutos sino de grabación, sino que sea algo que trascienda, como trasciende geografías a través de la tecnología. Pero no que sea un estudio que termine cuando se termine el video, sino que sea el principio de trascendencia. No para trascender yo, porque esa trascendencia no sé a cuántas almas va a alcanzar y cuántas de esas almas van a trascender con este mensaje y van a comprender que su existencia no muere. Puede desaparecer del plano terrenal, pero no muere, como le pasó a Moisés, como le pasó a los grandes justos. Eso es un hombre de justicia, una mujer de justicia. Aquellos que viven en la memoria, como dice la palabra, la memoria del justo permanecerá. Y esa es la idea del censo, que eleves. Vamos a un dato importante. El primer censo que hubo fue a la salida de Egipto, lo podés leer en capítulo 12 o 13 de Éxodo, y te vas a encontrar con que la cantidad del primer censo, después también está en el libro de Números, 603.550 almas salieron de Egipto, y este censo que se está haciendo aquí va a dar 601.730. Si sumamos 6 y 3, 9, 5 y 5, 10, 19, 9 más 1, 10, 10 es 1 más 0, esto da 1. ¿Qué quiere decir ese primer censo? Que la unidad que había en el pueblo. El pueblo salió de Egipto siendo uno, una unidad de conciencia. Eso significa. El segundo censo da 6 más 1, 7, y 7, 14, y 3, 17. 17 es 1 más 7, 8, y este da 8. ¿Y qué es 8? 8 es esta dimensión que está acá. Entendimiento. Este pueblo no solo que estaba en unidad, como se presentó al pie de Sinaí, sino que estaba con el entendimiento elevado. Tenía un nivel de conocimiento y de entendimiento que lo hacía estar tocando las esferas luminosas de Yud-Hei Vav-Hei. Estaba a esta altura, había convertido su nefesh en un neshama, o sea, un alma pobre y natural, un alma animal, ya estaba transformada en un alma de conexión superior. La diferencia, esta es la resta, entre los dos da 1820, y ese número es la cantidad de veces que el nombre sagrado Yud-Hei Vav-Hei aparece en la Torá, entre los 5 libros. 1820, y eso habla que de el control
y la soberanía del Eterno. Ese número habla de la plenitud del Eterno controlando cada milímetro de la creación y cada milímetro o cada espacio de la reacción y respuesta del alma. Y este es un gran regalo que nos entrega esta porción. La unidad de medida para elevarse era el medio shekel. Y acá vamos a entender que soy parte y no todo. ¿Qué pasaba con este medio shekel? El medio shekel evitaba que que ese censo produjera la erradicación de toda plaga de mortandad. Mahashit es esta palabra, Mahashit es esta palabra que significa medio, y esta es la palabra para shekel. Esto es medio, acá vamos a poner medio, y esta palabra que está aquí es shekel, y ahora vamos a ver. Las letras de la palabra medio revelan un secreto que nos va a hacer entender por qué separaban la muerte de esa persona cuando esa persona se elevaba. Esta es la letra mem que vale, esta es la letra mem y esta es la letra tab. Entre los dos forman la palabra mot, que es muerte. Esta es la letra Sadik, que significa Sedaká. Esta es la Sedaká. La letra Hei o Chet, la letra Het, perdón, con la Yod forman la palabra Hay, que es vida. Y las dos externas, como dijimos, la palabra mot, que es muerte. Lo que estoy tratando de transmitir es que cuando hay una sedaká, porque es lo que hicieron, fue una ofrenda de medio shekel, cuando yo actúo como un justo, un sadik, una persona que siempre está dispuesta a dar, lo que voy a producir es vida y voy a poner lejos en los extremos la muerte. Por eso la palabra medio shekel tiene esta trascendencia. Y es muy importante que comprendamos esto. Todo acto luminoso anula la muerte, mata la muerte, porque la luz hace que las tinieblas retrocedan. No van a dejar de existir, pero no nos va a afectar. Eso también hay que tenerlo claro. Por lo tanto, cualquier grieta que le demos, cualquier momento donde nosotros hagamos un apagón de luz, las tinieblas vuelven. Y ese es el tema. Esta es la palabra shekel en hebreo, que tiene una valoración. Estos son los valores individuales de las letras Shin, Kof y Lamed, y esto da 430. Y esta es la palabra Nefesh, que significa alma. Es el alma en el primer estado de la naturaleza caída, ¿sí? La Nun vale 50, la Pei vale 80 y la Shin vale 300. Esto también da 430. Perdón, acá da 430. Estos dos valores son iguales. ¿Qué nos enseña esta porción? Que el shekel representaba la elevación del alma en la naturaleza caída. El shekel. El medio shekel anulaba la mortandad y esta alma se elevaba. Ahora, ¿cómo se forma el shekel? Si yo di medio shekel, ¿dónde está mi otro medio shekel? El otro medio shekel está en mi hermano, en mi hermana, en el prójimo. Eso es lo que hay que comprender. Yo no puedo verme como un todo.
Yo no soy todo, yo soy parte. Yo soy ese medio shekel que está incompleto y la única forma de completarme es alimentándome desde arriba, pero ser un canal hacia un prójimo. Si yo no tengo una interacción con un prójimo, y digo interacción luminosa, porque vos y yo todos los días nos cruzamos con personas, pero no todas las conversaciones, no todas las razones por las que nos encontramos, no todo lo que tratamos tiene que ver con la luz del Creador. Porque no todo el momento alcanzamos ese nivel de conciencia de decir este próximo paso es gracias al Creador. Porque yo me muevo gracias a Él, no a mis piernas. Y eso lo discierno ahora. Pero cuando estoy caminando, estoy pensando en aquello que tengo que resolver. Y no me doy cuenta que esa movilidad que estoy generando, esa fuerza, esa combinación de músculos, de el corazón volviendo la energía, de la mente coordinando las instrucciones para que mis piernas se armonicen con mis brazos al caminar, son los que me llevan a lograr aquella meta por la cual inicié la movilización. Y así todo. Bueno, ese estado de conciencia no lo tenemos al 100% en todo momento. Si fuera así, tendríamos mejores lugares de vida, mejores familias, mejores gobiernos. El medio shekel me hace sentir incompleto, me hace comprender que soy importante, soy necesario, pero me vuelvo importante cuando con un prójimo completo el shekel, cuando con el tercero, el de afuera, yo me completo. Yeshua fue el medio shekel. De hecho, los dos mandamientos, el resumen de mandamientos al que fue sometido Yeshua por un maestro de Torá que le preguntó cuál es el principal mandamiento, resume esto: amarás, oye Israel, Adonai es un solo Dios, es uno solo, y amarás a Él con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu identidad, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua le estaba diciendo, estaba hablando de Él. Por amor y obediencia al Padre, Él se dio como medio shekel para que no haya mortandad en medio del pueblo. Y no lo entendemos todavía. Es un misterio que todavía no terminamos de resolver. Él fue el medio shekel. Y Él dijo en el huerto, en su oración, la última oración terrenal, con rodilla en tierra, que todos sean uno como tú y yo fuimos uno, somos uno. Y no oro por esto, sino por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean medio shekel y armar la unidad definitiva. Es maravillosa. La instrucción del Shabbat en el capítulo 31 es una de las escrituras más significativas que marcan la identidad. El Shabbat es el medio shekel de la semana. Una semana sin Shabbat es muerte, porque es 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás. El séptimo es vida. El sexto es para corregir el alma. Es trabajo para corregir nuestra alma. Cuando corregimos el alma, entramos al Shabbat a un nivel de elevación distinto. Quien no trabaje los 6 días en corrección, aunque llegue y celebre Shabbat, su nivel de elevación es inferior. Pero el Shabbat es el medio shekel que está enunciado en este primer párrafo, pero que se esconde. Y digo, elevarse o morir, porque
la Torá dice eso. Si no dabas el medio shekel, había plaga de mortandad. Si no haces el Shabbat, hay plaga de mortandad. Por lo tanto, es el medio shekel, es la elevación. El capítulo 31 dice, versículo 14, 31-14, cuiden el Shabbat, porque es sagrado para ustedes. Quien lo profane será condenado a muerte. Quien realice trabajo alguno prohibido en él será cortado de su pueblo. Y lo vuelve a decir. El 15 dice, 6 días se podrá trabajar, pero el séptimo día será Shabbat de Shabbatot, o sea, el Shabbat de todos los Shabbat, dedicado a Adonai. Quien haga trabajo alguno en Shabbat se le condenará a muerte. Versículos 14 y 15 del capítulo 31. Si hay muerte por no celebrar Shabbat, muerte espiritual, entonces, y no dar el shekel traía plaga de mortandad también espiritual, entonces quiere decir que el Shabbat es en el medio shekel. ¿Qué pasa? Yo lo que hago es elevarme, así como formo parte de los censados en conciencia para elevarme. Y si no, soy muerto espiritualmente. No tengo nada ese Shabbat, no recibo, no veo nada, porque lo que hacemos en Shabbat es anular el deseo de recibir. ¿Dónde está el deseo de recibir? Del día 1 al día 6. Del día 1 al día 6 lo que hacemos es trabajar ese deseo de recibir, pero en Shabbat lo que hacemos es anularlo al deseo de recibir. Y cuando anulamos el deseo de recibir es donde el Eterno puede materializarse. Y esta escritura es la que marca la señal. Él dice, esta será la señal entre mi pueblo y yo, para que el mundo vea y sepa que el Señor en 6 días creó la tierra, pero en el 6º reposó de su obra. Está referenciando a la creación. Está diciendo, aquello que ocurrió en la creación está vigente, y aquí también lo dice, es generacional. Lamentablemente, el sistema cristiano, los sistemas religiosos abolieron. Si revisás todas los 10 pronunciamientos o mandamientos, el único que no se celebra o no se cumple o no se exige en toda congregación cristiana es el del Shabbat. ¿Por qué? Si acá dice que es por todas las generaciones, y está hablando de una situación que ocurrió en un momento donde solo había el Eterno y el hombre. No había religión, no había política, no había sectas, no había nada. O sea que era Él y su creación, creador y su creación. La señal. Celebrar Shabbat nos identifica, más que un tefilín, más que un talit, más que los tzitzit. La señal de un miembro del pueblo de Dios es definitivamente el Shabbat. Porque el Shabbat implica una negación del deseo de recibir, es algo interno. Yo me puedo poner el talit, me puedo atar los tzitzit, puedo ponerme los tefilín aquí también. Es una acción positiva, pero el Shabbat requiere restricción, y eso es interno, eso no se ve. Aunque pongas la mesa de blanco. Cuidado. Pasamos al becerro. El capítulo 31 termina con la instrucción de Shabbat, como si fuese un refuerzo de este shekel que inicia, porque se venía algo pesado y algo duro. El becerro de oro muestra la construcción de lo que nosotros adoramos. Es el sustituto de mi esperanza. Moisés no bajaba. Día 39
el pueblo se desesperó. Hay una mirada para hacer de este becerro de oro, una mirada diferente. La mirada diferente es, uno lo condena con idolatría y no está mal. El asunto es que ellos no querían reemplazar a Dios. Ellos lo que estaban reemplazando era a Moisés. Porque en su corazón ellos sabían quién los sacó de allí, pero necesitaban manifestar, tocar algo, ver algo. Antes lo veían a Moisés y sabía que Moisés, ellos le pedían algo y Moisés iba y consultaba y venía la respuesta. Ahora, como no estaba Moisés, necesitaban algo. La influencia es de la mistura de razas que salió de Egipto, que estaba acostumbrada a consultarle estatuas, a ídolos, a construcciones hechas por manos de hombres. Y eso fue lo que la hechicería egipcia provocó, ¿sí? Del oro que había, lo que lograron es darle vida realmente. El becerro se movía, actuaba, interactuaba. Y esto produjo un impacto a los israelitas, que en sí estaban, como dice acá y lo vamos a ver, no estaban preparados para todavía. Estaban conscientes de que algo grande había para ellos, una tierra, y tenían un Dios muy grande. Pero el becerro es una forma de limitar, porque tenía forma. Nuestro Padre Eterno no tiene forma. Por eso el mandamiento segundo: no te hagas imagen de lo que hay arriba, de lo que hay sobre la tierra, ni lo que hay debajo de la tierra. No construirás nada, ni te postrarás. El Eterno no tiene forma y no quiere ser representado por ninguna forma. No necesita un cuadro en tu casa, no necesita nada, una estatuilla, no necesita nada. Él no quiere eso, es idolatría. Pero es Dios, no, pero es idolatría. Porque vos diseñaste o asumiste que en esa crucecita, en ese cartelito, en esa fotito, está Yeshua con su sagrado corazón. Idolatría. Cuando yo le doy forma a Dios, estoy forjando idolatría. Cuando yo me detengo a estudiar la Torah y digo, ya está, este versículo lo leí varias veces, ya lo entendí. Eso es idolatría. Porque la palabra es viva y eficaz. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra tiene tanta vigencia y tanta multiforme aplicación que cuando yo digo, este versículo lo leí, quiere decir esto, sonamos idólatras de la palabra. Y no actores de la palabra, que es muy distinto. Estos tres, idolatría, el asesinato y la inmoralidad sexual, son los tres más graves, las más graves desconexiones. Aquí estamos, desconexiones de la luz, ¿no? Son las que más consecuencias graves tiene para con nosotros y el futuro. El becerro de oro impactó de tal manera en el pueblo que hasta que hay eventos contados a lo largo de la historia que marcaron este momento y produjeron cautiverio, esclavitud, muerte, porque ese espíritu de idolatría se suelta cada vez que llega el día 17 del mes cuarto. Eso es lo que ocurre, lamentablemente. Bueno, como dije, nuestra fe ahora está puesta en ese objeto, en esa idea, en esa gráfica que hicimos nosotros, porque perdimos de vista a la imagen invisible. Yeshua Él es la imagen del Dios invisible. Concentrarse en Yeshua en algún punto también es idolatría. Esto es delicado lo que digo. Yeshua es una representación
material para que nosotros comprendamos que en nuestra limitación, en nuestra finitud, necesitamos de lo infinito o necesitamos volver a lo infinito. Autoproyección. Autoproyección. Cuando yo termino diseñando un becerro de oro, lo que estoy proyectando es mi inmadurez. Y si tengo inmadurez, lo que me falta es conocimiento y entendimiento sostenido de lo que dice el eterno Dios y de lo que ha prometido y de lo que está vigente, de sus instrucciones permisivas o activas y las privativas. Y la inmadurez trae duda, incertidumbre, incredulidad. Y todo esto responde a una sola cosa: ¿estará Dios conmigo? Ni bien cruzaron el Mar Rojo y vieron la obra del Mar Rojo o del Mar de Juncos o el Yam Suf, los hebreos preguntaron: necesitamos agua, tenemos sed. ¿Estará Dios con nosotros para que nos dé agua? Después que habían pasado todas estas cosas, ¿quién vino por atrás? Amalek, el príncipe de la duda, de la incertidumbre y de la incredulidad. Y arrasó con los más débiles, con los que no tenían el medio shekel, por decirlo, no tenían una conciencia. Dice que los atacó por atrás y se aprovechó de los rezagados. Esa duda, esa inmadurez, por falta de confianza, por falta de trabajar en lo que tengo que trabajar, que es el conocimiento del Eterno, produce limitación. Por eso hago un becerro, porque es algo limitado, y parálisis. Limito, paralizo, hasta acá. Es como si dijera, bueno, hasta acá está bien, ya aprendí, listo, apago el video. No porque me apague a mí, no hablo de eso, pero cuando estoy recibiendo una instrucción, digo, esto es suficiente, listo, lo apago. Parálisis. Y lo que tenemos que entender es que cuando a veces paralizamos, lo que hacemos es dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y empezamos a hacer lo que no tenemos que hacer. El primer y segundo mandamiento de la Torá, los pronunciamientos que hizo el Eterno en Sinaí, el primero es: yo soy Yud-Hei Vav-Hei, el que te sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. Y el segundo es: no tendrás otros dioses delante de mí, no te postrarás ante ellos, no fabricarás estos. El primer mandamiento es una acción, resume las acciones positivas, que son 248. De las 613, 248 son acciones positivas y están concentradas en el primer pronunciamiento o mandamiento. 365 son las instrucciones privativas, el no hacer. Por eso la Torá tiene dos tablas, porque representan el hacer y el no hacer, el privarse. Esto tiene que ver con la acción, el hacer algo, manifestar algo. El no hacer tiene que ver con el pensamiento. Me lo tengo que negar yo aquí adentro para no practicarlo. Y son 365. El nombre del Eterno es Yud-Hei para las 200 acciones positivas, y eso es manifestación porque es acción, y Vav-Hei para el pensamiento. Si buscas en tu Biblia, te vas a encontrar con que Yud-Hei, que es ya, aparece, pero Vav-Hei no aparece. Busca en los Salmos y vas a ver que al final de los Salmos, o en algunos versículos de los Salmos, aparece la expresión ya, que representa la acción. Y eso representa que nosotros nos tenemos que mostrar haciendo las acciones. Mostrar, no públicamente, no hago de voy a hacer una misma, no, eso no. Las acciones sí o sí son externas, exteriores, pero las privativas primero las tenemos que negar acá para no llegar a ejecutarlas. Cuando nosotros
dejamos de hacer estas acciones, empezamos a hacer esto producto de un pensamiento inmaduro, lleno de duda, incertidumbre e incredulidad. Eso es la gravedad del becerro de oro, que no es que lo fabricaron allá y se terminó. Todavía hoy tenemos becerritos y esta porción nos infunde de la energía para comprender que en unidad, entendiendo que soy parte de una unidad con el prójimo y con el Creador, yo puedo anular esos becerros de oro. La Torá da el remedio. Las primeras y segundas tablas van a proporcionar los acontecimientos entre una y otra, van a provocar también que si bien hay un mal, también hay un antídoto para curar ese mal. Las primeras tablas entregadas a Moisés fueron diseñadas por Yahweh y fueron escritas por Yahweh. Las dos primeras tablas eran portadas por Moisés, pero mejor dicho, acompañadas, porque las letras estaban vivas y hacían que las tablas flotaran. Ellas sostenían las tablas. Moisés solamente las cargaba para acompañar el descenso. Ahora, cuando las tablas, cuando ingresaron en ese ambiente de una espiritualidad negativa, contaminada de idolatría, las tablas, las letras salieron de la piedra y regresaron al Padre. Y es ahí donde la materia cobró peso, se cayeron a Moisés, que no las pudo sostener, y se rompieron. Eso es lo que explican los sabios que sucedió. Las letras estaban vivas, pero no puede la santidad habitar en lo profano. Y eso es lo que pasó. ¿Qué pasó? Que el pueblo no estaba preparado para semejante nivel de espiritualidad, para semejante nivel de conciencia. Y ocurrió esta catástrofe que hasta hoy sigue habiendo consecuencias. Moisés va a subir y va a volver a encontrarse con el Eterno para interceder pidiendo perdón, y si no lo perdonaba, él pedía ser arrancado del libro de la vida. Eso es lo que pedía él. Y esto demuestra el amor de un líder por su pueblo a pesar de la condición del pueblo, que eran duros de cerviz. Pero él cuidaba la imagen del Creador que había elegido a ese pueblo. Si hacía eso, lo que iba a provocar es una mala propaganda diciendo Dios no sabe elegir o algo así. El remedio son los 13 atributos que rescatamos en el capítulo 33, 13 atributos de misericordia. Y esto va a producir un recambio mental y una renovación de conciencia. Moisés necesitaba descender para poder hacer ascender al pueblo de nuevo, a la altura. El descenso es necesario para que nosotros ascendamos. Era necesario que Adán y Java cayeran, descendieran al plano natural, perdieran la récord para poder apreciar cuánto vale esa elevación de conciencia y cuánto vale rectificar, hacer un trabajo de rectificación para volver a reconectar con el Padre y mantener una conciencia elevada. El día 10 del mes séptimo se terminan los terceros 40 días. ¿Sí? Entre el capítulo 32 y el 34 hay 80 días. Los 40 segundos días y los terceros 40 días. Yom Kippur es el día del perdón. Allí desciende Moisés con las nuevas tablas preparadas por él y escritas por él y con un rostro totalmente luminoso. La instrucción decía: alístate 2 tablas como las primeras que rompiste. Las tablas que tenía que preparar Moisés son las de su corazón. Las tablas que nosotros hoy recibimos la instrucción, prepara tus tablas para reemplazar a las que rompiste, tiene que ver con tener las tablas de nuestro corazón listas, preparadas, para ir grabando la palabra. Estas tablas representan el segundo templo.
Y voy más allá. Yeshua en la última cena final, vísperas de Pesaj, de Pascua, él compartió el pan y dijo: coman de este pan, representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Lo que estaba diciendo Yeshua: yo soy las tablas que se rompieron. Se le rompieron a Moisés. Bueno, yo soy la tabla de ahora que ustedes con el pecado han roto. Pero lo vamos a reconstruir, lo vamos a hacer. Hoy nosotros somos las tablas donde se tiene que grabar la palabra. Hoy es necesario. Las segundas tablas tienen que tener la misericordia y tienen que tener la conciencia de quiénes somos, de nuestra identidad, la importancia del lugar que tenemos en esta sociedad, en el lugar donde vivís, en el barrio, en el estado, en la provincia, en el país y en el mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Nosotros no podemos ser anónimos, no podés ser anónimo. No somos parte de la estadística, no somos uno más en el conteo o en el censo de la población. Tenemos que mostrarnos como personas elevadas, cuya conexión con el Eterno en manera ascendente provoque lo que le provocó a Moisés, un rostro luminoso. El mensaje de esta emisión, de este estudio, tiene que ver con conciencia de unidad. Todos somos uno, pero cada uno debe comprender que es parte de ese uno, es ese medio shekel, y la única forma de hacerlo es elevando conciencia, dando el medio shekel y identificándose con el Shabbat. Cuando nosotros hacemos esto, practicamos los atributos de misericordia y esto que está en el medio desaparece. Este es el mensaje, te saludamos, esperamos que haya sido de edificación. Te invito a hacer tus comentarios, tus apreciaciones y tus consultas, que puedas suscribirte al canal y principalmente que compartas, porque vos sos medio shekel y tenés que hacer que esto trascienda y afecte a otros que en este momento tal vez necesiten un camino luminoso, ver un rostro luminoso como el tuyo. Te saludamos desde aquí. Gracias por participar, gracias por suscribirte y gracias por compartir. Shalom.